La vez anterior Dios habló a nuestras vidas de cómo nuestras prioridades, si estaban equivocadas, era tiempo de colocar a Dios en primer lugar. Hoy quiero llevarlos a una historia bíblica que sin duda Dios hablará a nuestras vidas. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice: Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Para entender un poco el contexto de estos dos versículos bíblicos es necesario ir brevemente a la historia del libro. La historia comienza cerca del año 1100 a.C., cuando nace Samuel y era el periodo de los jueces. Los amonitas acosaban desde el oriente y los filisteos desde el occidente, pero Dios levantó de manera sobrenatural a dos hombres para vencer a estos fuertes enemigos. Nacieron cerca el uno del otro, bajo circunstancias similares. Sansón fue el primero y Samuel fue el otro. Ana, la madre de Samuel, ora a Dios por un hijo, ya que era estéril. Dios le concede un hijo, el cual le llama Samuel, el cual luego de algunos años es dedicado para servir al Señor, y esta dedicación significa que él estaría bajo el voto de Nazareo. Samuel, aunque era muy pequeño, efectuaba servicios para ayudar al sumo sacerdote Elí. Habría sido algo correspondiente a su edad. Encender velas, tener las copas, cumplir diligencias, cerrar una puerta. Pero todo lo hacía con cariño y con gusto. Sin duda, me recuerda los servicios que cada voluntario realizaba cuando estábamos en los servicios presenciales en Casa MTP. No sabemos exactamente cuántos años habrá tenido Samuel cuando Dios lo llamó. Josefo, un historiador judío, comenta en su 5º libro de Antigüedades que Samuel tenía alrededor de 12 años cuando Dios le habla y lo llama. Y es así como Samuel se involucra en los quehaceres bajo el cuidado del sumo sacerdote Elí. Y el sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Los hijos de Elí adulteraban con las mujeres que atendían y servían en el tabernáculo, como lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 22. Bíblicamente Elí les tenía que haber condenado a la muerte a sus hijos según el libro de Levíticos capítulo 10, pero no lo hizo así. Solo les advertía de que Dios les iba a juzgar, como dice en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 25, versión NTV, que dice así: si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. ¿Cuántas veces dejamos para Dios lo que debemos hacer nosotros? Evidentemente Elí había fracasado en la crianza de sus hijos y ahora les dejaba sin castigo. La ley demandaba apedrearlos según Deuteronomio capítulo 21, verso 21. Por cuanto Elí no hizo nada más que gritarles, Dios envió a un profeta. Este hombre anónimo que se llama, solamente la Escritura dice que era un hombre de Dios. Y una frase muy fuerte es cuando este hombre de parte de Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Y en el versículo 29 del capítulo 2, y añade en el versículo 30, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sin duda, unas palabras muy fuertes al escucharlas, palabras que confrontan la vida del sumo sacerdote Elí. Ahora, podemos entender un poco más los 2 versículos leídos al comienzo. Samuel nace en medio de una generación que cada uno hacía lo que quería. Hijos desobedientes y padres que no corregían a sus hijos. Un pueblo que no dejaba que Dios gobernara sus vidas. Un pueblo que no escuchaba ni obedecía la voz de Dios. Era la ausencia y el
conocimiento total del mensaje de Dios como él, que había quedado atrás en el periodo de los jueces. No solo era raro, oír la voz de Dios, sino más raro aún obedecer a esa voz, porque cada uno hacía lo que mejor le parecía, como lo habla el libro de Jueces. Y esto no siempre era lo mejor y más sabio. Cuando hablo de los tiempos de los jueces, porque Samuel nace en este periodo de los jueces, en donde el pueblo de Israel pecaba deliberadamente, se arrepentía de su pecado, luego Dios en misericordia levantaba un juez y el pueblo de Israel volvía a los caminos del Señor. Cuando ese juez moría, el pueblo de Israel nuevamente volvía a pecar deliberadamente, iba en pos de otros dioses, luego se arrepentía y Dios levantaba a otro juez y este pueblo de Israel volvía a las plantas del Señor. Y era un círculo vicioso del pueblo de Israel, el cual el pueblo de Israel pecaba, se arrepentía y volvía al Señor. Nuevamente pecaba, se arrepentía y volvía al Señor. Y este era un proceso vicioso en los tiempos de los jueces, y es en esta época en donde este joven Samuel nace. Tampoco había visión manifiesta en aquel momento, había una crisis total. Samuel servía, atendía y cumplía quehaceres en el santuario, pero a pesar de toda la liturgia que se practicaba, Dios no hablaba. Ni los profetas recibían revelación de Dios. Dios no se revelaba y el motivo era obvio. Y es por eso quiero nombrar algunos puntos que son importantes que hoy debemos considerar. Esta historia nos muestra que cuando vivimos vidas apartadas del Señor, perdemos la dirección y dejamos de oír su voz, ya que vivimos como nosotros pensamos que está correcto. Y el pecado nos aleja del Señor. Los líderes de la vida espiritual de Israel no tomaban en serio la obediencia. Y cuando hay desobediencia, Dios no puede revelarse. Ejemplo, lo que acabamos de leer anteriormente, como los hijos de Elí, siendo los sacerdotes, los cuales llevaban la ofrenda del pueblo hacia Dios, ellos estaban con mujeres en el mismo lugar que ofrendaban las ofrendas al Señor. No obedecían a su padre Elí. Elí también un padre que en vez de corregir lo erróneo de sus hijos, solamente les gritaba y les decía lo que a lo mejor estaba mal, pero no corregía sus vidas. El pueblo de Israel que pecaba, se arrepentía y volvía al Señor, se pecaba. Entonces era algo terrible lo que estaba pasando en aquel momento. Los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes por causa del pecado del pueblo. Dios vio en Samuel, sin embargo, iglesia, un instrumento limpio que podía usar. Este muchacho dormía dentro del santuario. Evidentemente, Elí tenía un cuarto al lado del santuario. En la madrugada, Dios le habla a este joven Samuel que aproximadamente tenía 12 años. Samuel, dice la Escritura, que todavía no lo conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él, ya que Dios no hablaba. Y también digo yo, que al ver las vidas de los que estaban a su alrededor, le era imposible ver a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso, iglesia? Es por eso que nuestras vidas tienen que estar conectadas con Dios, tenemos que estar alineados con Dios y tenemos que vivir una vida de ejemplo hacia los demás para que aquellos que nos rodean puedan ver la luz de Jesucristo que obra en nuestros corazones. Imagínese a este niño Samuel con 12 años, ver las prácticas de aquellos hijos de Elí, el sumo sacerdote. Yo creo que al ver sus vidas testimoniales, a lo mejor no podían ver a Dios en sus vidas. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo seamos la luz y la sal de esta tierra, para aquellos que vean nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, lo que hacemos, nuestras actitudes, todo, la gente, las personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Dios nos dice hoy, como semanas anteriores,
Meditad en vuestros caminos. Debemos meditar, iglesia. Es tiempo de meditar. ¿Cómo está siendo mi vida? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿O hay cosas en mi vida, o hay cosas en mi persona, en mi corazón, que me están apartando de la presencia de Dios y por eso no puedo escuchar lo que Dios quiere para mi vida y lo que Dios quiere para mi familia? Que nos volvamos completamente a Él, si hay cosas que a Dios no le agradan, que hoy podamos arrepentirnos de nuestros pecados para que nuevamente podamos escuchar la voz de Dios. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Que en esta noche podamos decir, como este joven Samuel: heme aquí. Yo no conozco sus vidas, solamente Dios habla en esta noche a nuestros corazones. Que si hay actitudes que nos están alejando de oír la voz de Dios, si hay pecados ocultos que muchas veces nos alejan de su presencia, que hoy puedas levantar tus manos y cerrar tus ojos y poder orar al Señor y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, me he alejado de ti. Por eso no he podido escuchar tu voz y estoy alejado de tu presencia. Pero hoy es el momento en que usted y yo podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón que queremos volver a su presencia, que queremos volver a escuchar su voz para poder estar en la perfecta voluntad del Señor. Así como Samuel, que nace en medio de una generación corrompida por el pecado, una generación que hacía lo que ellos querían hacer o lo que a ellos le parecía bien hacer. Nace este joven Samuel y Dios lo llama en medio de esta generación. Dios nos quiere hablar en esta hora que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, si estás viendo que las cosas se están haciendo bien o no. Lo importante, iglesia, es que hoy podamos volver a las plantas del Señor y podamos nuevamente escuchar la voz de Dios para estar en su perfecta voluntad. Y termino solamente diciendo que siempre lo recuerdes, que el pecado siempre bloquea la voz de Dios. Que el Señor te bendiga poderosamente. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien